Explosiones esporádicas y tiroteos han estallado en 12 puntos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya. El enfrentamiento comenzó cerca del disputado complejo del templo de Tamontom, donde, según las autoridades tailandesas, detectaron un dron de vigilancia camboyano, seguido del avance de tropas camboyanas para establecer posiciones logísticas. De acuerdo con la versión de Tailandia, tras lanzar advertencias verbales, sus fuerzas fueron atacadas, lo que desató una escalada del conflicto a lo largo de toda la frontera. Acto seguido, cohetes y artillería camboyana impactaron en las provincias tailandesas de Surin y Sisaket, alcanzando supuestamente viviendas civiles, una gasolinera, un hospital y varias carreteras públicas. Como respuesta, la Fuerza Aérea Real tailandesa lanzó bombardeos con cazas F-16, apuntando a lo que identificaron como las dos posiciones militares camboyanas responsables de los ataques. Las autoridades tailandesas insistieron en que los ataques fueron precisos y proporcionales, pero Camboya lo niega rotundamente, acusando a Tailandia de haber bombardeado una carretera pública cerca de un santuario budista y de poner en riesgo a la población civil. Hasta ahora, más de una docena de personas han muerto y decenas de miles han tenido que abandonar sus hogares. Mientras tanto, la primera ministra interina de Tailandia ha advertido que los combates podrían escalar hasta convertirse en una guerra abierta. Durante años, las fronteras mal delimitadas y los discursos nacionalistas han mantenido vivas las tensiones entre Tailandia y Camboya. Pero esta última ronda de enfrentamientos es la peor en más de una década, empujando a ambos países hacia una nueva y mucho más peligrosa fase del conflicto. Y es que, en el fondo, todos saben que ninguna línea trazada en un mapa permanece en silencio para siempre. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Tailandia y Camboya llevan más de un siglo disputándose su frontera. En el centro del conflicto están zonas estratégicas en altura y templos antiguos que ambos países reclaman como propios. Entre las áreas más disputadas se encuentran Tamontom, Takwai, Chongchom, Chonganma y Chongbok. Pero el punto más conflictivo es, sin duda, el Templo de Preah Vihear, un complejo hindú construido en la época dorada del Imperio Jemer. Este imperio, conocido por su enorme poder e influencia, dejó una huella profunda que todavía hoy define parte de la identidad de la región. Tanto Camboya como Tailandia se consideran herederas legítimas de ese legado, lo que convierte al templo en un símbolo de orgullo nacional y también de constante disputa. Ahora bien, el conflicto moderno tiene sus raíces en la época colonial, cuando Francia controlaba Camboya, Laos y Vietnam, lo que se conocía como la Indochina francesa. Tailandia, en cambio, nunca fue colonizada. Fue el único país del sudeste asiático que logró mantener su independencia. Así que, cuando Francia y Tailandia se sentaron a delimitar sus fronteras, empezaron los problemas. A diferencia de los desiertos abiertos del Oriente Medio, las densas selvas del sudeste asiático dificultaban muchísimo trazar líneas claras sobre el mapa. Por eso, en 1904, diplomáticos franceses y tailandeses acordaron usar el principio de divisoria de aguas para definir la frontera, lo que situaba el templo de Preah Vihear en territorio tailandés. Para Francia era un detalle menor, solo era un trozo más de terreno. Pero para la administración colonial camboyana, aquello fue un insulto en toda regla. Así que, años más tarde, tras intensas presiones por parte de los camboyanos, Francia modificó unilateralmente la frontera y publicó un nuevo mapa en 1908. Esta vez, el templo quedaba claramente del lado camboyano. Tailandia protestó, pero de una manera informal. Consideró la modificación como una violación flagrante del acuerdo original. Sin embargo, su gobierno estaba enfrascado en otros asuntos geopolíticos mucho más urgentes y nunca presentó una queja legal formal. Ahora avancemos hasta 1946. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y el poder de Francia en la región estaba muy debilitado. Aprovechando el momento, Vietnam se levantó en armas para recuperar su independencia. Fue un conflicto brutal y extenuante que se prolongó durante 7 años. Finalmente, en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu, las fuerzas francesas sufrieron una derrota decisiva. Y al año siguiente, Francia accedió a retirar todas sus tropas del sudeste asiático. Vietnam, Laos y Camboya celebraron su independencia. Tailandia, por su parte, vio una oportunidad y desplegó tropas en las zonas disputadas a lo largo de la frontera con Camboya.
Cuando Camboya logró estabilizarse, llevó el caso al recién creado Tribunal Internacional de Justicia en 1959. Este tribunal era una institución novedosa, pensada para resolver disputas de forma más transparente, rápida y accesible. Tanto Camboya como Tailandia coincidieron en que era mucho más rentable acudir a la justicia que ir a la guerra. Y tras años de audiencias y deliberaciones, en 1962, el tribunal emitió su fallo. El templo pertenecía a Camboya. El argumento decisivo fue que Tailandia no impugnó el mapa francés en su momento. Había dejado pasar demasiado tiempo y su reclamación ya no tenía validez legal. Sin embargo, aunque el tribunal concedió el templo a Camboya, no dijo nada sobre los terrenos que lo rodean. Y eso es un claro ejemplo de cómo las decisiones legales no siempre resuelven los conflictos reales. El problema es que la cadena montañosa donde se encuentra el templo actúa como una frontera natural entre ambos países, pero el propio templo está en lo alto de un acantilado. Y la única forma de acceder a él es desde el lado tailandés. Así que, al resolver una disputa, el tribunal acabó abriendo otra. En conjunto, el conflicto por el templo de Preah Vihear es solo uno de varios puntos calientes a lo largo de una frontera muy disputada. En total, hay 6 grandes zonas en litigio entre Tailandia y Camboya, muchas de ellas nacidas de los mismos mapas coloniales y acuerdos ambiguos sobre las fronteras. De estas 6 zonas, 3 incluyen templos antiguos parecidos al de Preah Vihear. Las otras 3 están ubicadas en terrenos elevados con alto valor estratégico, tanto a nivel militar como territorial. A causa de estas disputas, las tensiones entre ambos países han estallado de forma intermitente, la más reciente entre 2008 y 2011, cuando estallaron nuevos enfrentamientos cerca de los enclaves en disputa. Y es un patrón que se repite hasta hoy, porque las fronteras sin resolver no desaparecen, se enquistan. Tailandia y Camboya han entrado en un nuevo capítulo de confrontación. Esta vez, las tensiones comenzaron en el complejo del templo de Tamontom. Aunque está en una ubicación distinta a la de Preah Vihear, la disputa es prácticamente la misma. El templo está bajo control firme de Tailandia, pero en febrero, Camboya avanzó con sus tropas hacia la zona, lo que provocó una respuesta inmediata de las fuerzas tailandesas. Ambos ejércitos quedaron frente a frente. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Y entonces, el 28 de mayo, todo estalló. Un intercambio de disparos terminó con la muerte de un soldado camboyano. Poco después, Camboya filtró una grabación de una llamada entre su primer ministro y la primera ministra de Tailandia. Fue una jugada clara para desestabilizar al gobierno tailandés, y funcionó. En el audio, la primera ministra tailandesa, Paetongtarn, se refiere a su homólogo camboyano como tío, critica a un general tailandés por ser pretencioso y además sugiere a los líderes camboyanos que no confíen en el alto mando militar tailandés para mantener la paz. Una filtración embarazosa, sin duda. Como era de esperar, la crisis política no tardó en estallar en Tailandia. Se desataron protestas masivas por todo el país, exigiendo la dimisión de la primera ministra. Al mismo tiempo, un aliado clave abandonó la coalición de gobierno. Y desde el 1 de julio, Paetongtarn ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional por supuestas irregularidades éticas. Entonces, ¿por qué Camboya está echando leña al fuego? Pues en parte por motivos políticos internos. El actual primer ministro camboyano, Hun Manet, asumió el poder en 2023. Su padre, Hun Sen, fue primer ministro desde 1985 hasta 2023 y hoy ocupa cargos de gran peso, presidente del Partido Popular Camboyano y del Senado. En resumen, sigue siendo quien mueve los hilos del poder. Hun Manet, el hijo, es exgeneral y graduado de West Point, con fuertes vínculos con el ejército camboyano. Pero su control aún no es absoluto. Todavía se enfrenta a familias poderosas y rivales que dominan otros sectores del Estado. Por eso, al agitar el conflicto con Tailandia, tanto Hun Manet como su padre probablemente intentan reforzar la legitimidad del primero, apelando al nacionalismo camboyano. Una parte fundamental de ese sentimiento nacionalista es la idea de recuperar territorios perdidos, especialmente aquellos con templos jemeres antiguos y poblaciones de etnia jemer. Y no es la primera vez que juegan esa carta. Siguiendo esa misma línea, en septiembre de 2024, Hun Manet retiró a Camboya del Acuerdo del Triángulo de Desarrollo Camboya-Laos-Vietnam,
un pacto destinado a fomentar el comercio y el desarrollo en las zonas fronterizas. Esta retirada fue un gesto simbólico para calmar la indignación pública ante las acusaciones de que su gobierno había cedido tierras a Vietnam. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que los nacionalistas camboyanos también siguen resentidos por la pérdida del delta del Mekong, al que aún llaman la Camboya inferior. Así que, al escalar las tensiones en la frontera con Tailandia, el nuevo liderazgo camboyano está haciendo una apuesta calculada: movilizar el apoyo interno y afianzar su poder. Por ahora, lo más probable es que todo quede en choques localizados y de baja intensidad. Pero una guerra a gran escala parece poco probable. Camboya, en este momento, no tiene capacidad militar suficiente para expulsar a las fuerzas tailandesas de las zonas disputadas, y Tailandia tampoco tiene mucho interés en intensificar el conflicto. A fin de cuentas, controla, de forma directa o indirecta, todos los territorios en disputa. Además, ambos países tienen razones económicas de peso para mantener la calma. El turismo representa aproximadamente un 12% del PIB tailandés y un 9% del camboyano. Así que sí, las probabilidades de una guerra abierta son bajas. La ASEAN podría intervenir como mediador, pero quien realmente tiene peso aquí es China, especialmente sobre Camboya, que depende en gran medida del apoyo político, militar y financiero de Pekín. China lidera la inversión extranjera directa, tiene acceso militar a la base naval de Ream y controla proyectos de infraestructura clave, en especial el canal de Funan-Techo. Este último es un proyecto estratégico que podría transformar por completo el panorama regional. De hecho, hicimos un episodio aparte sobre ello y merece la pena echarle un vistazo. Tienes el enlace en la descripción. Si el conflicto empieza a amenazar la estabilidad regional o las inversiones estratégicas chinas, Pekín no dudará en presionar a Phnom Penh para que no escale más allá de cierto punto. Eso sí, cualquier desescalada tendrá que ser informal, sin compromisos escritos y basada en acuerdos tácitos entre bastidores. Los dos países están pasando por momentos delicados. Tailandia vive una crisis política, con su primera ministra suspendida y protestas sacudiendo el gobierno. Camboya, por su parte, atraviesa una transición de poder con mucho en juego. Y lo último que quiere cualquiera de los dos es parecer débil ante su pueblo en algo tan delicado como la soberanía nacional. Por eso, si se busca una salida, tendrá que ser silenciosa, bilateral y fuera de los focos. Ahora bien, si nadie logra controlar la situación, un solo incidente podría bastar para que todo se desmadre. Porque los conflictos sobre el terreno evolucionan más rápido de lo que los líderes políticos pueden reaccionar. Y es que toda frontera olvidada espera pacientemente su cerilla. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.